Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos. Los bendigo en esta mañana, día sábado de ayuno, por cada uno de ustedes que se conectan, pues somos la Iglesia Cruzada Fuente de Vida de Zarzal y lo invitamos para que nos sigan en YouTube. Tenemos unos poderosos servicios los días miércoles a las 7 de la noche y los días domingo a las 7 de la noche. Los días sábados, pues tenemos como hoy un servicio de ayuno a las 11 de la mañana para que usted no se lo pierda. Y los días viernes por Facebook Live a las 5 de la mañana un poderoso devocional que madrugamos a buscar la presencia del Señor porque eso es lo más importante. Entonces lo bendecimos en esta mañana por conectarse. Bendecimos a la iglesia, a nuestros amigos, a los familiares, a usted que se conecta tal vez por primera vez. No es casualidad que esté en este lugar, es porque el Señor le va a hablar. Entonces, antes de comenzar con la palabra, yo quiero pedirle a cada uno de ustedes que tome la posición como usted quiera, si quiere arrodillarse, si quiere estar sentado. Vamos a poner la palabra delante del Señor y vamos a honrarlo porque Él es todopoderoso, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Dios, Padre de la gloria, Cordero Santo, Divino Rey, venimos, Señor, en esta mañana a bendecir tu santo nombre, a darte las gracias, Señor, porque por ti estamos aquí. Gracias por darnos, Señor, un nuevo amanecer, un nuevo día, donde podemos buscar de tu presencia, donde podemos poner este día de ayuno para que seas tú obrando en cada vida, en cada persona que nos mira esta mañana. Seas tú, Señor, derramando tu gloria y perdonando nuestros pecados, iluminándonos, Señor, llenándonos, Señor, de tu Espíritu Santo, abriendo las ventanas de los cielos y derramando, Señor, esas bendiciones sobrenaturales. Aumenta, Señor, nuestra fe, aumenta la fe de tu pueblo, la fe de tu iglesia, Padre. Llévate toda incredulidad, toda distracción, todo aquello que el enemigo quiera poner en nuestras vidas, toda duda, Padre amado, porque sabemos que tu palabra es verdad, que tu palabra es vida, Señor. Por eso ponemos en esta mañana esta palabra que tú has traído. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente, para que esta palabra penetre en nuestra vida y nos ayude, Señor, a andar en tus caminos firmemente cada día más y más. Derrama tu gloria, Padre amado, derrama un espíritu diferente sobre cada persona que nos escucha. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, entender tu palabra. Me pongo, Señor, en tus manos para que seas tú orando, que no sea palabra mía, sino tu palabra, Padre, que sea penetrando los corazones. En tu mano nos encomendamos y te damos la bienvenida a este ayuno para que seas tú el que tome el control, Padre. Te damos la gracia en el nombre del Padre, Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, Dios me los bendiga nuevamente. Hoy es un día maravilloso. ¿Por qué maravilloso? Porque el Señor ha permitido que nos levantemos en nuestra cama, vengamos a la presencia de Él a buscar. Y bueno, hoy es un día muy especial, día de ayuno. Muchos se preguntarán, pero ¿para qué un ayuno? Pues nosotros sabemos que en la Biblia y la palabra dice que hay muchas cosas que salen solo con ayuno y oración. Entonces, si usted de pronto lleva mucho tiempo orándole, clamándole al Señor, entonces le invitamos para que también ayune, para que el Señor sea respondiendo sus peticiones. Bueno, después de haber orado, no puede faltar lo más importante, la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, es la que nos alimenta, es la que nos instruye, es la que nos guía, es la que nos muestra todo lo que tenemos que ver con relación a nuestro Señor. La venida de Él, lo que hizo por nosotros, lo que está haciendo, todo lo que está sucediendo. Y si nosotros escudriñamos la Escritura, nadie nos puede engañar, porque en estos tiempos se le han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, y como la gente tiene comezón de escuchar la Escritura, van y la escuchan y se enredan. Entonces yo le pido que usted tome su Biblia ahí donde usted está, porque así nos gusta. A la Iglesia Cruzada Fuente de Vida en Zarzal así nos gusta. Que usted no solamente sea un oidor, sino que también escudriñe la palabra. Vea que lo que estamos diciendo es real, porque si no está en la palabra, no existe. Entonces hoy el Señor trae un mensaje poderoso y quiero que usted preste atención. Lo hemos titulado
No es como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Sí, así como acabo de escuchar. No es como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Dice, porque venimos con muchos conceptos, creencia y costumbre y actuamos según nos parezca. En realidad es bastante simple. Sin lugar a dudas, con Dios todas las cosas son claras y sin complicaciones. Los discípulos de Cristo se caracterizan por la franqueza, integridad y la honestidad. No hay nada oculto en Cristo. En Él, sin lugar a dudas, todas las cosas son claras y sin complicaciones. Aquellos que son discípulos van tras sus pisadas para ser formados y ser semejantes a Él. Amén. ¿Por qué este título? Cuando estábamos comenzando a orar, pidiéndole al Señor que nos diera un mensaje, lo primero que nos dio fue el título. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Porque resulta que a veces nosotros, por el afán de que las personas entreguen su vida al Señor, le decimos, si tú entregas tu vida al Señor, el Señor te va a cambiar, el Señor te va a dar, el Señor te va a sanar, el Señor te va a bendecir. Y nos olvidamos de lo más importante, que es lo que tiene que hacer la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen los problemas, las dificultades, empezamos a renegar del Señor. Empezamos a decir, bueno, si yo soy cristiano, ¿por qué me sucede esto? Si yo voy a la iglesia, ¿por qué me sucede esto? Es por algo sencillo, porque realmente no estamos buscando al Señor por agradecimiento, por lo que hizo en la cruz del Calvario. Si usted está hoy viendo este mensaje, es porque Dios tiene misericordia para que usted lo vea. Es porque Dios permite que usted tenga abiertos sus ojos. Le ha dado un día más de vida. Entonces debemos entender que nos acercamos al Señor no por lo que Él nos puede dar, sino por agradecimiento. Entonces, yo quiero que vayamos a la palabra. Entonces yo creo que usted tiene su Biblia ahí. Y yo quiero que vayamos a Éxodo, en capítulo 3, versículo 4 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dice el 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Entonces vemos que aquí estamos hablando del siervo Moisés. Pero entonces cuando Moisés ve que la zarza está ardiendo, él se pregunta, bueno, ¿y esta zarza por qué no se apaga? Yo voy a mirar qué es. Entonces resulta que cuando Moisés se iba acercando a la zarza, nuestro Padre Celestial lo llama. Y lo llama por su nombre. Y él responde, heme aquí. Yo sé que usted que me está viendo, ya el Señor le hizo un llamado. Ya el Señor varias veces le ha dicho, ven, entrega tu vida, sígueme, sé mi discípulo. Pero a veces nosotros decimos, Señor, estoy muy joven, Señor, estoy trabajando, Señor esto, Señor lo otro, más tarde, no puedo. Tal vez a usted ya le han hablado del Señor. Entonces entonces vemos que este siervo estaba haciendo otra labor cuando el Señor lo llama. Pero él de una vez le responde, heme aquí. ¿Qué estamos esperando para decirle al Señor, heme aquí? Por algunas razones, algunos motivos. Y yo quiero que veamos el 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Gloria a Dios. Entonces vemos que el Señor le dice, lo llama, pero a la vez le dice, no te acerques. Entonces usted dirá, bueno, pero si lo llamó, ¿por qué le dice que no se acerque? Por algo lógico. Porque a veces nosotros queremos acercarnos al Señor como nos parece, como queremos.
como nos gusta. Entonces, cuando nosotros venimos a buscar al Señor, no tiene que ser como nosotros nos parece o como nosotros nos gusta. Por eso el Señor inmediatamente le dice a Moisés que se quite el calzado, que se quite los zapatos de sus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde él estaba era santo. Cuando escudriñaba la escritura, en este versículo, ahí me di cuenta por qué los musulmanes se quitan los zapatos a entrar a la mezquita. Literal, se los quita para entrar a la mezquita. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que ese lugar es santo. Y lo otro, que ellos reconocen que esos zapatos o las plantas de sus zapatos han recorrido partes llenas de inmundicia. Entonces, ellos, al inclinarse, al arrodillarse delante del Señor, los que están atrás van a ver toda su inmundicia. Ahora, cuando el Señor le dice a Moisés que se quite los zapatos, ya el Señor lo había llamado. Escuche, ya lo había llamado. Moisés ya se lo había presentado, ya había dicho, heme aquí. Ahora el Señor le dice, quítate los zapatos. Ahora, los zapatos, ¿qué representan en nuestra vida espiritual? Representan el orgullo, representan la vanagloria, representan el yo soy así y nadie me va a cambiar. Es que a mí me criaron así. Es que donde yo vengo se hace así. Es que yo soy el hombre y en mi casa se hace lo que yo diga. Es que yo soy la mujer y a mí él no me vaya a gritar porque yo grito también, no me sujeto. Es que a mí me enseñaron, a mí me dijeron. Entonces, eso es lo que representa. Para que el Señor pueda usarnos en todo lo que Él quiere, primeramente Él decide que nosotros nos debemos de despojar de esas cosas que no dejan que veamos la presencia del Señor. Por eso cada vez que nosotros buscamos la presencia del Señor, lo primero que tenemos que decirle al Señor, que nos perdone. Porque todos somos pecadores, así como usted escucha. Usted y yo somos pecadores. Entonces nosotros tenemos que pedirle a diario perdón al Señor. Y no solamente pedirle perdón, sino que despojarnos. Porque la misma palabra dice que cuando nosotros llegamos a Cristo, entregamos la vida a Cristo, somos nuevas criaturas. O sea que las cosas viejas que pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Entonces esto es lo que el Señor le estaba diciendo ahora, que ya Moisés no iba a hacer lo que él quería, que ahorita Moisés iba a hacer lo que el Señor le ordenara. ¿Por qué? Porque tenemos que ser obedientes a la palabra. A veces no nos gusta que los pastores nos llamen la atención, que nuestros líderes nos llamen la atención y nos disgustamos. Es que así no me gusta, a mí no me parece. Y entonces eso frena ¿qué? El ministerio de aquella persona. Entonces escuchamos muchas personas que dicen, es que yo en la iglesia no avanzo, es que en la iglesia yo no prospero, es que en la iglesia una cosa, pero te hago una pregunta. Ya te quitaste ese zapato de la insujeción, ya te quitaste ese zapato del adulterio, porque venimos de una sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Cuando estamos en el mundo nos parece normal tener 2, 3 mujeres afuera del matrimonio, o si es que nos hemos casado, y no nos parece mal. Pero entonces cuando venimos al Señor, lo primero que el Señor dice es, quítate el zapato del adulterio. Entonces más de uno vamos a decir, no, pues que a mí me parece bien estar así, para que echarme la soga al cuello. Venimos al Señor y no estamos casados. Entonces el Señor, que es lo primero que Él va a decir, bueno, llegaste aquí, yo soy santo, tú tienes que andar en santidad. Debes de dejar la fornicación, debes de casar. Entonces cuando yo quiero avanzar, yo escucho la voz del Señor, yo digo, heme aquí, el Señor me dice, tienes que quitarte el pecado que tú tienes, que ha traído todo lo que has andado en el mundo y no puedes acercarte a mí con eso. Debes de quitarte. Yo sí quiero seguir escuchando la voz del Señor, seguir siendo ministrado por la presencia del Señor. Yo lo primero que tengo que obedecer, quitarme ese zapato. Duela, aunque me duela, debo quitarme. ¿Por qué?
Por eso vemos muchas personas llegan a los pies del Señor con una imagen de que el Señor los va a aceptar, así como es obvio que el Señor acepta al pecador, pero no acepta el pecado. O sea que cuando yo soy pecador y vengo a los pies del Señor, yo eso lo tengo que dejar. Entonces venimos con una definición del Evangelio diferente, de la palabra diferente. ¿Por qué? Porque venimos solamente a los pies del Señor creyendo que es que el Señor me va a dar la casa, el Señor me va a dar el negocio que le estoy pidiendo, el Señor me va a prosperar, el Señor me va a bendecir, pero cuando el Señor me dice que tengo que hacer, ahí es donde empieza el ayayay. Ahí es donde empieza el que, ay, pero Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué lo tengo que dejar? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Empezamos, ¿qué? A cuestionar la palabra del Señor. Entonces vemos que el Señor lo primero que nos dice, bueno, sin santidad nadie podrá ver. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, quitar todo ese zapato, porque hemos pasado por muchas cosas. Hemos andado en muchas partes que al Señor no le gusta. De pronto andamos en la droga, en el adulterio, en la fornicación, andamos en el alcoholismo, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Venimos a los pies del Señor y el Señor dice, bueno, listo, llegaste aquí, pero esto te lo tienes que quitar, porque Él es santo. Si queremos ver su rostro, pues tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá la obra del Señor, nadie verá su rostro. Entonces dice el 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, en ese momentico, Moisés no sabía quién le estaba hablando. Cuando nosotros no conocemos al Señor, cualquiera viene y nos engaña, porque no sabemos cuál es la voz del Señor. Yo he escuchado personas que no oran, no ayunan, y cada ratico el Señor les habla. Yo me pregunto, ¿cómo hacen si no lo buscan? Cuando este hombre escucha la voz del Señor, de una vez dice, heme aquí. No sabía quién era. Pero ahora, ya cuando el Señor le dice que Él es santo, que se quite el calzado de sus pies, el Señor ahora se identifica. ¿Por qué digo que se identifica? Porque le está nombrando sus antepasados. Por eso ahí Él de una vez cuando escucha el padre Abraham, de Isaac y de Jacob, Él dice, este Yahvé, este Jehová el que me está hablando. Por eso vemos la actitud que Él toma. ¿Qué hace Él? Cubre su rostro, ¿cierto? Porque Dios es el esplendor de la magnitud. Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como seres humanos. Entonces, si usted es de las personas que no ha querido quitarse ese zapato, lo invito para que se lo quite. De pronto usted es una persona orgullosa, de pronto usted es una persona mal geniada, de pronto usted es una persona que no se quiere casar, de pronto usted es una persona maldiciente. Lo invitamos para que usted se ponga a disposición del Señor. El Señor ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros. ¿Cuál fue la parte? Venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vino y pagó nuestro precio. Dice que nos redimió a precio de sangre y rompió toda acta de decretos que nos era contrario. ¿Qué más para servirle? Que nos da la vida eterna. Ya sabemos que algún día vamos a estar con Él en los cielos, gozándonos en la boda del Cordero. Entonces, por eso yo simplemente debo de servirle. No por lo que me pueda dar, porque ya me dio lo más maravilloso, que dice que nadie más podría hacerlo. Por eso vino a esta tierra y se hizo hombre, para morir por nosotros, para morir por ti y para morir por mí. Entonces hoy te invito. Entonces el Señor se identifica. Entonces, claro, cuando Moisés escucha que es el Dios Dios de Abraham, entonces él dice, claro, este es Jehová, porque este es el que anduvo con Abraham, anduvo con Jacob y anduvo con Isaac. Entonces vemos que de una vez él se cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así es cuando nosotros andamos en pecado.
Nosotros no buscamos al Señor porque sabemos que hemos cometido errores y a veces queremos cubrirlo. Pero entonces vemos que este hombre, ya al el Señor haberse identificado, ya tenía que el respaldo de Dios. Ya el Señor lo había llamado con un propósito. Ya el Señor lo había comisionado. Y usted, como lector de la palabra, o tal vez que está por primera vez en este canal, usted sabe cuáles las maravillas que el Señor hizo por medio de Moisés. Usted sabe que Moisés fue el hombre seleccionado para sacar al pueblo de Egipto cuando estaba en cautiverio, cuando estaba en esclavitud. El Señor usó a Moisés para que fuera y lo rescatara. Ahora, usted dirá, bueno, y entonces, ¿qué tiene que ver con este título? Porque a veces nosotros hacemos cosas que le desagradan al Señor. Y a veces nosotros creemos que no, que esto no es malo, que esto que le va a desagradar al Señor, si es algo leve. No. Al Señor todos los pecados son iguales. Entonces ahorita vamos a ver las consecuencias de hacer las cosas como a nosotros nos parece. Acuerde cuando el Señor le dice a Noé que él hiciera el arca. Él le dio unas medidas. Él le dijo cómo las tenía que hacer. Noé no le dijo, no, Señor, pero ¿cómo, hombre? Si yo no sé hacer un arca, yo lo voy a hacer como yo pueda. ¿Cómo voy a hacerla con las especificaciones que tú me das? Él no lo hizo así. Por eso recibió esa bendición. Entonces yo quiero que vayamos a Números 20, del 6 al 12. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Entonces vemos que Moisés no andaba solo, andaba con su hermano Aarón. ¿Por qué andaba con su hermano Aarón? Porque el Señor siempre le da a alguien para que lo ayude. Entonces vemos que cuando el Señor comisiona a Moisés, vemos que Moisés le pone esa misma traba que usted y yo le hemos puesto alguna vez al Señor para no servirle. Moisés dice, no, Señor, pero es que mira, yo no sé hablar, yo soy tardo, yo soy esto, pero vemos que para el Señor no hay argumento. O sea que si usted es de las personas que no le ha servido al Señor por argumento, porque es que a mí no me gusta el pastor, porque es que a mí no me gustan los líderes como me llama la atención, que es que yo no quiero hacer como ellos digan, yo lo quiero hacer como yo quiera. Entonces déjeme decirle que eso no va a ser argumento cuando estemos delante de la presencia del Señor. Que es que yo me voy para otra iglesia porque es que allá no me exigen nada. Pues cada pastor le hará cuenta por ese rebaño a nuestro Señor. Entonces vemos que el Señor le da esa ayuda a Moisés. Entonces vemos qué estaba sucediendo para que estos dos hombres llegaran a la presencia del Señor en ese momento. Vemos que había una discusión, porque usted sabe que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. Entonces, como este pueblo en este momentico estaban en una sequedad, tenían sed, no había agua para tomar, entonces le estaban diciendo, bueno, Moisés, entonces ahorita ¿qué hacemos? Mire, usted nos trajo de allá y ahorita que nos va a dejar morir aquí de sed. Entonces, usted sabe que la fuente inagotable es nuestro Dios. Ellos lo entendían, Moisés y Aarón. Entonces, Moisés y Aarón, ¿qué fueron a hacer? A clamarle a nuestro Señor, a suplicarle, porque el Señor escucha, pero en otro depende, porque a veces vamos y le clamamos a la persona que no es. Entonces estos dos inclinaron su rostro a nuestro Padre Celestial, a Jehová, a clamarle para aquellas peticiones. Y vemos que cuando la persona viene y se humilla delante de Dios, la presencia del Señor lo invade. Vemos que ellos siempre, el tabernáculo se llenaba de la presencia del Señor cuando el Señor iba a darle alguna orden, el Señor iba a decirle algo. Entonces vemos que estos dos se postran delante del Señor, y en el 7 vemos que el Señor le responde a Moisés diciendo, dice el 8,
toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces vemos que el Señor le está dando la respuesta por la cual Moisés y Aarón habían llegado a la presencia del Señor en aquel momento. Entonces el Señor le da unas instrucciones que le dice: ve y toma la vara, y delante de la congregación tú y tu hermano Aarón hablarán a la peña a vista de ellos. O sea que ellos tenían que estar pendientes a ver qué es lo que Moisés iba a hacer. Y cuando ellos hicieran aquello que el Señor le había mandado, pues de esa peña iba a brotar agua. A veces nosotros venimos delante del Señor a clamarle por algo. El Señor nos dice: bueno, listo, te lo voy a dar, pero tú tienes que hacer esto. ¿Cuántos de nosotros, cuando no tenemos empleo o algo, hacemos una hoja de vida, vamos y le entregamos alguna parte y lo primero que decimos: Señor, permite que este empleo me salga, dame este empleo, ¿cierto? Porque sabemos que sin Dios nada somos. Y separados de Dios nada podemos hacer. Entonces yo lo entendía. Entonces ellos fueron delante del Señor y el Señor le dio la respuesta. Imaginen la respuesta: que iban a sacar agua de una peña, ¿cierto? Una respuesta justa dirá: bueno, pero Señor, yo necesito agua, yo voy a hacer que voy a hablarle a una peña. Lo primero que van a decir es: estamos locos. Pero cuando nosotros obedecemos al Señor, sin importar lo que la gente diga, lo que la gente piense, el Señor va a responder, porque nosotros dependemos solamente de Dios. Acuérdese, usted y yo dependemos solamente de Dios. Entonces vemos lo que el Señor le había dicho, que le iba a salir agua que no solamente le iba a alcanzar para los seres humanos, sino que también para los animales. Recuerde que ellos eran, por eso el Señor dice los pastores, porque ellos tenían su ganado, sus ovejas, todo eso. Entonces tenían que alimentarlas también, tenían que darles de beber agua. Y mire lo que dice el 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él lo mandó. Moisés comenzó bienísimo a hacer lo que el Señor le había mandado, que tomara la vara. A veces nosotros así comenzamos: el Señor me habló, me dijo que hiciera esto, yo lo voy a hacer. Y mire lo que dice el 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Ojo, os haremos salir agua de esta peña. El Señor primero que le dijo a Moisés que le hablara al pueblo. Pero en este momento vemos que Moisés estaba como enojado de la forma que le habló al pueblo. Oye, rebeldes, ¿cierto? Vemos que nosotros cuando estamos enojados hacemos cosas que desagradan al Señor. Cometemos errores. Mucho cuidado, porque cuando nosotros estamos airados cometemos muchos errores que después nos vamos a lamentar. Y entonces lo otro que dice: os hemos de hacer salir agua de esta peña. Ahí la acabó. ¿Por qué? Porque ya se estaba glorificando él. No estaba glorificando al Señor. Estaba diciendo que ellos iban a hacer salir agua de la peña. Y sabiendo que el Señor era el que lo iba a hacer. ¿Qué quiero con esto? A veces nosotros no le damos la gloria al Señor. Si yo tengo un buen empleo, es que yo tengo un super empleo. Y no decimos: gracias al Señor tengo un empleo. Tenemos una casa y no somos capaces de decir: Señor, gracias por la casa, sino yo tengo mi casa. Sacamos pecho y nos robamos la gloria al Señor. Lo que tengamos, tenemos que darle la gloria al Señor. Si usted está viendo este mensaje, es gloria al Señor, no gloria a usted, porque usted no sabía que iba a estar aquí. Nos acostamos, pero no sabemos si vamos a levantarnos, pero el Señor sabe. Por eso cada vez que nos levantamos tenemos que darle la gloria al Señor
por lo que él hace. Entonces, él le dice, les haremos salir agua de esta peña. Y dice el 11. Entonces alzó Moisés su mano, ojo, y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahí vemos la palabra del Señor cumplida, porque ellos habían postrado por agua. Y el Señor dijo que le iba a hacer salir agua de la peña. ¿Para quiénes? Para la congregación y para los animales. Ahora, el Señor no le había mandado a Moisés que le pegara la peña. Si vemos más atrás, Él dice que le hable a la peña. A veces nosotros por desobedecer la palabra y hacer cosas que el Señor no ha mandado, tenemos consecuencias. Y esta fue una de las consecuencias que le tocó a Moisés. Ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es lo que le acontece? ¿Por qué? Por desobedecer la palabra del Señor. Por hacerlo como yo quiera, no como el Señor me lo dijo. Yo lo voy a hacer, pero como yo quiera. No es así, querido hermano, querida iglesia, querido amigo, familiar que me está escuchando. No es como usted quiera ni como yo quiera. Es como el Señor manda, así le guste o no le guste. Tenemos que hacerlo como el Señor lo mande. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Si no me he casado, estoy en fornicación. ¿Qué tengo que hacer? Casarme, porque eso es lo que el Señor manda. Ahora un punto que va a tocarle que a más de una, ahí sí ya no le va a gustar. Sabemos que si tenemos un empleo, tenemos provisión, es gracias a quién, a Dios. Pero muchos decimos, mi diezmo es, yo no voy a darle plata a los pastores porque ellos lo comen. Pero la palabra dice que llevemos los diezmos al alfolí. Y muchos no lo hacemos. Porque nos duele. Queremos hacer como yo diga. No es que a mí me enseñaron que no, eso es para que los pastores lo coman. No. Cada quien va a darle cuenta al Señor. Si yo diezmo es porque el Señor me lo manda. Si ellos se lo gastan o no hacen lo que deben hacer con ellos les tendrán que dar cuenta a Dios. Yo obedezco la palabra del Señor. Que yo tengo que ser buen esposo y no lo quiero hacer. No es que yo lo quiera. Debo de hacerlo. Asimismo las mujeres deben de sujetarse a sus esposos. Eso es cuando usted, antes de llegar a la zarza ardiente, antes de llegar a la presencia del Señor, para usted se le valía todo. Pero ahorita no. Estamos ya en la presencia del Señor y el Señor es santo y el Señor nos manda a hacer cosas que a veces no nos van a gustar, pero es en beneficio de nosotros. Entonces no es como nosotros queramos, sino como el Señor manda. ¿Ven? Si a usted le gusta, pues te puede compartir este mensaje a todos sus familiares, amigos, vecinos, y no se olvide de seguirnos, porque esto cada vez se pone mejor, porque el Señor está a las puertas y el Señor muy pronto viene. Entonces seguimos. Entonces dice el 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Oiga, tremendo. Porque sabe que el Señor le había prometido a Moisés que él iba a ingresar al pueblo de Israel a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Pero mire por qué el acontecimiento. Usted dirá, pero no, nomás porque le pegó una piedra. Claro, eso es desobediencia. Cuando usted tiene su iglesia y el culto va a comenzar a las 7 y llega una visita y usted dice, no, voy a quedarme con la visita y no voy para el culto, está desobedeciendo a la palabra del Señor. Porque la misma palabra dice que no nos debemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando nosotros debemos de congregarnos, estamos diciendo las cosas del Señor no me importa y yo lo hago cuando yo quiera o cuando yo pueda, porque esa es otra. Hermano, ¿quiere servirle al Señor? No puedo ahorita. Cuando yo pueda, pastor, cuando yo pueda, líder. No se olvide que ninguno somos indispensables. Entonces vemos que el Señor le dice que ahora por esto él no iba a ingresar al pueblo, a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el Señor dice, por cuanto no creíste en mí.
como yo le di al principio. Si usted lo ve o nos ven hablando en una piedra, como nos llaman de loco, porque vemos las cosas que no son como si fuesen, entonces el Señor está diciendo que hablar a la piedra. ¿Por qué? Porque el hablarle a la piedra se iba a manifestar el poder de Dios. Entonces de pronto Moisés dijo, no, pues que yo no creo que yo hablándole a la piedra, porque acuerde que él ya había abierto el mar rojo con ese bastón, con esa vara que él llevaba. Entonces de pronto la gente ya había puesto los ojos en esa vara, que con esa vara Moisés hacía muchas cosas. Entonces por eso a veces vemos muchos amuletos en la iglesia. No, que es que si no hacemos esto no se va a cumplir la palabra, que si no hacemos los otros no se va a cumplir. No, querido hermano, la palabra se cumple porque se cumple. Dice, cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor jamás pasará. Entonces él dice, bueno, si yo le hablo de pronto no sale agua, entonces voy a darle con la vara, desobedeciendo la palabra del Señor, haciendo lo que él quería, lo que él le parecía que era mejor delante de él. Entonces vemos que eso, que es lo que causa en el Señor, que le dice que por lo tanto no metería a la congregación en la tierra que él le había dado. Era una promesa que el Señor había hecho, que Moisés era el encargado, porque él fue el que lo sacó de Egipto. Él fue el que lo sacó de la esclavitud. Él es que venía luchando con este pueblo de dura cerviz. Él es que cada día tenía que, venir delante de la presencia del Señor, aclamarle por una cosa, aclamarle por la otra, porque si nosotros vemos el transcurrir de este pueblo, cada vez que le faltaba algo, se olvidaban de las maravillas del Señor, se olvidaban de lo que el Señor había hecho y siempre empezaban a renegar. Eso me parece a estos tiempos. El Señor nunca nos ha abandonado. Gracias a Dios en esta pandemia, más de uno tenemos sus alimentos en la casa. Pero a más de uno le ha faltado y empezamos, Señor, ¿pero por qué? Si yo soy cristiano, si yo te sigo, Señor. Pero desobedecemos su palabra, sino que es Dios maravilloso, que hace salir el sol para justos y injustos. Entonces vemos que Moisés en este momento, lleno de pronto de rabia por este pueblo rebelde, hace estas cosas, pero vemos que estas cosas son tremendas. A veces nosotros lo vemos como algo leve. El Señor a más de uno ya le ha dicho, entrégame tu vida, sírveme, y más de uno seguimos haciendo caso omiso a la palabra del Señor. Más de uno hacemos que no, el Señor no nos ha hablado, que yo estoy muy joven, Señor, que en otro tiempo, que más adelante, que es que yo no sé leer, yo no sé escribir. El Señor no está preguntando por títulos. El Señor solamente te está llamando. El Señor solamente que deje esas creencias que tal vez tu familia te ha dicho, que tal vez el pueblo donde nos criamos, doctrinas erradas nos han hecho carecer de fundamentos bíblicos y nos hacen despreciar la palabra del Señor. Entonces vemos que estos dos siervos, cuando ellos necesitaban algo del Señor, que el pueblo se iba delante de ellos a enfrentarlos, a calumniarlos, ellos iban delante de la presencia del Señor. Ahora otra cosa, ellos no se le postraban a ninguna imagen, a ningún yeso. ¿Por qué? Porque eso también se aira al Señor. Usted dirá, pero ¿por qué? Si es una representación, el Señor no necesita que nadie lo represente. Porque cuando Pedro vio que el Señor iba a ser arrestado, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado y el Señor dijo, no, Pedro, así no es. Yo si quisiera le diría a mi padre que mandara un ejército de ángeles y me defendía, porque Él es el Todopoderoso. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Por eso vemos que ellos iban al tabernáculo, se doblegaban, se humillaban delante del Señor y el Señor descendía, porque el Señor es espíritu y Él busca que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Por eso Él
dice que no debemos adorar imagen. De pronto a nosotros nos habían enseñado, pero cuando nosotros venimos a la palabra nos damos cuenta de muchísimas cosas. Por eso nosotros debemos de escudriñar la Escritura. Por eso nosotros cada día debemos de buscar la presencia del Señor. Por eso nosotros cada día tenemos que pedirle fortaleza, que nos aumente nuestra fe, que abra nuestros ojos espirituales. No comer entero. Que una persona, un líder religioso, un sacerdote, un pastor, me dijo que la Biblia decía esto. Yo voy y verifico la Biblia. Si está escrito en la palabra, yo creo. Entonces estas dos personas se iban delante de la presencia del Señor a clamarle para que el Señor los ministrara, el Señor les dijera qué debían de hacer. Porque Moisés representaba un profeta. El Señor bajaba la palabra a Moisés y Moisés lo que tenía que era expresársela a su pueblo. Entonces él cada vez que necesitaba alguna respuesta que él no podía darla, iba delante de la presencia del Señor, no a imagen, no a un yeso, no a una estatua, sino a la presencia del Señor. Y entonces el Señor en ese momento, Él descendía con su presencia y ministraba a Moisés y a Aarón y le mostraba qué era lo que tenían que hacer. Entonces, hermano, familiar que me escucha, usted tiene que, cada vez que usted vaya a tomar una decisión, vaya delante de la presencia del Señor. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces nosotros vamos a tomar alguna decisión y lo último que nos acordamos es de buscar de la presencia del Señor. Hacemos todo lo contrario. Primero vamos, tomamos la decisión y después cuando nos va mal, nos sale mal todo lo que vamos a hacer, vamos delante de la presencia del Señor y empezamos a criticar al Señor. Empezamos a decirle, Señor, pero ¿por qué? Si yo soy tu hijo, ¿por qué me sucede esto? Señor, pero ¿por qué me va mal en esto? Porque hacemos todo lo contrario, como nos parece. No contamos a veces con el Señor. Entonces Moisés, cada vez que él necesitaba ir delante del Señor, necesitaba alguna respuesta, esto era lo que él hacía. Se iba y se presentaba delante del Señor, le clamaba, le ponía las necesidades en las manos y el Señor, ¿qué hacía? Oraba. El Señor le decía qué era lo que tenía que hacer. Entonces vemos que en este momentico, entonces el Señor le está dando una sentencia a Moisés, que él ya no iba a meter al pueblo a la tierra prometida. Pero ya el Señor había formado el corazón de Moisés, qué bueno. Con todo lo que le había pasado con este pueblo, hubo una vez que el Señor le dijo que si quería, le quitaba ese pueblo, lo desarraigaba y le daba un pueblo nuevo. Y Moisés que dijo, no, Señor. Y ahora en esta vez cuando el Señor dice, bueno, usted ya no va a entrar más a la tierra prometida, usted no va a ingresar a este pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué? Imagine, porque no lo había honrado. ¿Será que nosotros estamos honrando al Señor como Él manda? Porque esto es lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto no creíste, estamos creyendo a la palabra del Señor. En estos tiempos estamos creyendo a la palabra del Señor. Muchos cristianos estamos abandonando porque no creemos en la palabra ya del Señor. Decimos, bueno, si yo soy cristiano, ¿por qué el Señor permite que suceda todo lo que está sucediendo? ¿Por qué permite que yo mantenga encerrado? ¿Por qué permite que me escasee una cosa, que me escasee la otra? Pero nos olvidamos de la palabra del Señor. Nos olvidamos que el Señor dice que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para heredar el reino de los cielos. O sea que si usted es un cristiano que está playa, brisa y mar y no le está sucediendo nada, pues peñísquese. Porque de pronto usted no es el de los que va a entrar al reino de los cielos. Porque últimamente vemos iglesias llenas a reventar, pero pocos son los que se han querido quitar los zapatos de la inmundicia. Pocos se han querido lavar del pecado. Pocos se han querido sujetar a sus autoridades. Pocos. ¿Por qué? Y no me cansaré de decirlo. Muchos solamente quieren escuchar palabras de bendición, palabras de prosperidad. Muchos quieren escuchar, Dios te va a dar la casa, Dios te va a dar el auto,
Dios te va a dar la familia que tú quieres, Dios te va a dar una cuenta bancaria con muchos millones, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Y vemos esas iglesias a reventar. Mucho gloria a Dios, aleluya, yo pacto por esa palabra. Pero cuando hay una verdadera iglesia, verdaderos pastores que te dicen que te tienes que casar, que tienes que dejar la fornicación, que tienes que dejar el adulterio, que tienes que dejar toda inmundicia, que tienes que dejar la idolatría, que tienes que dejar el amor al dinero. Ahí nos cuesta. Ahí el yo pato se acaba, el amén, el aleluya se acaba. Ahí empieza, no, esta iglesia no me gusta porque no me hablan de lo que yo quiero. Acuerde que nosotros vamos a la presencia del Señor, no es hacer lo que nosotros queramos, sino es hacer lo que Dios manda. ¿Sabe por qué el tema del diezmo es muy polémico? Y no soy pastor todavía para que puedan decir, ay, que usted es pastor. ¿Sabe por qué es muy polémico? Porque nuestros corazones están llenos de avaricia. Sí. Nosotros idolatramos el dinero. Nosotros nos convertimos y lo último que se convierte es el bolsillo. Si no le hace la historia del joven rico que le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Sacando pecho. Y el Señor le dice, bueno, honra a tu padre y a tu madre. Señor, yo lo he hecho. Y aún nosotros como cristianos no honramos a nuestros padres. No honramos a nuestras autoridades. Pero bueno, entonces el Señor le dice, cásate. Señor, eso yo lo he hecho. Haz esto. Señor, ya lo he hecho. Entonces el Señor le dice, una sola cosa te falta. ¿Cuál, Señor? ¿Cuál? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. Así se le cayó el semblante al joven. ¿Cómo? Señor, soy muy rico. Y el joven se fue. ¿Qué quiero decir con esto? Venimos a los caminos del Señor. Tenemos que cumplir su palabra. No cumplo esto y no cumplo la otra, no, todas. Y si el diezmo está en la palabra, tenemos que cumplirlo. Tenemos que hacer lo que el Señor manda. Entonces vemos que el corazón de este joven se entristeció y no siguió al Señor. Y así pasa con muchos de nosotros. Queremos servir al Señor, pero cuando el Señor manda que nos casemos, que dejemos el adulterio, que dejemos la mentira, que dejemos el chisme, que dejemos la lujuria, que dejemos la hipocresía, que dejemos la vanagloria, que dejemos el orgullo, porque vemos muchos cristianos orgullosos. Y si nosotros estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, debemos de andar como Él anduvo. Y Él fue manso y humilde. Y eso nos manda en el día de hoy, en este ayuno. Tal vez tú venías por una palabra de bendición, pues déjame decirte que esta es la palabra de bendición. Porque cuando tú te acercas o nos acercamos al Señor y decidimos obedecer la palabra del Señor, quitarnos esos zapatos de inmundicia, ahí donde el Señor puede obrar, ahí donde el Señor te va a transformar, ahí donde el Señor te va a bendecir, ahí donde el Señor va a hacer todo lo que tú quieras. Pero primero hay que obedecer para poder obtener la gloria de Dios, para que la misericordia del Señor nos toque, para que la presencia del Señor nos llene. Porque ¿de qué nos sirve ganarnos el mundo si perdemos nuestra alma? ¿De qué nos sirve ser bendecidos y no tener la presencia del Señor? Entonces vemos que esto le costó a Moisés, le salió a Moisés muy caro. Entonces vemos que cuando el Señor dice algo, el Señor lo cumple. Pero vemos que antes de que pasemos a la otra parte, vemos que algo muy tremendo. Cuando el Señor le dice esto a Moisés, si usted tiene tiempo, nomás lejos la cita, no se la vamos a poner en la pantalla, pero usted lo puede buscar en número 27, 27:12, lo puede buscar de ahí para allá. Entonces vemos que Moisés ya el Señor le había formado su corazón. Lo primero que Moisés le dice al Señor, bueno Señor, pero entonces, tremendo Señor, porque entonces ahorita ¿quién va a dirigir este pueblo? Porque sabemos que un pueblo rebelde.
Por eso le costó todo ese tiempo, porque la salida de Egipto a la tierra prometida eran 40 días. Y por la rebeldía, ¿sabe cuánto se demoró? 40 años. Los puso el Señor a dar vueltas en círculo. Entonces cuando el Señor le dice a Moisés que ya, que basta, porque Moisés le está diciendo, Señor, pero mira, ¿por qué? Ay, perdóname, Señor, tal. El Señor dice, no me hables más de este tema. Ya cometiste tu falta. Entonces Moisés le dice, bueno, Señor, pero entonces tú que conoces los corazones, busca una carne que sea conforme a tu palabra. Y ahí donde escoge a Josué. Ahí donde lo escoge. Entonces les doy el versículo para que usted lo busque en su casa, porque tenemos que escudriñar la escritura. Y un mejor consejo que le doy, si usted no la está leyendo, empiece de Génesis para que llegue a Apocalipsis. No ponga a leer Apocalipsis porque se va a confundir. Primero, del principio. Amén. Entonces vemos que el Señor ya le había dicho a Moisés lo que iba a hacer. O sea que ya no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, vamos a ver el cumplimiento de la respuesta cuando actuamos como no queremos. Cuando el Señor nos dice algo por haber actuado de la forma que nosotros creíamos que está bien. Por eso, a nosotros a veces no nos gusta que nos llamen la atención. Y el pastor, el líder nos dice, vea, sierva, lo que está haciendo no está bien. Pero a mí me parece, así está bien, si quiere bien, si no también, creyendo que le servimos al hombre. Nosotros le servimos a Dios. Y si le servimos a Dios, tenemos que andar en santidad, porque sin santidad nadie verá su rostro. Entonces yo quiero que pasemos a Deuteronomio 32, 48. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, o sea, lo que le dijo se iba a cumplir el mismo día. Dice el 49. Sube a este monte de Abarim, el monte de Nebo, situado en tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Dios misericordioso. El Señor no le permite ingresar a Moisés a la tierra prometida, pero le permite verla, le permite deleitarse, le permite sacarle gusto, le permite que viera que lo que él había dicho se iba a cumplir, que el proceso que él duró sacando al pueblo de Egipto, a la Canaán, él lo había cumplido, lo dejó a la puerta, pero le permitió que lo viera, lo permitió que se gozara. O sea que Moisés cumplió con el propósito que Dios le había mandado, pero no alcanzó a ingresar a la tierra prometida por aquel pequeño error. Digo pequeño, porque hubo un pequeño error para todo lo que sufrió Moisés con este pueblo. Pero dice que no glorificó al Señor. Por eso usted, querido hermano, querida familia, amigos que me ven esta mañana de ayuno, el Señor nos está hablando para que en todo glorifiquemos al Señor. Si usted de pronto está en cuarentena, dele gloria a Dios, glorifique, porque no le ha llegado la enfermedad, pero está encerrado. Dele gloria a Dios. Si usted tiene su empleo, dele gloria a Dios. Si tú tienes una casa, dele gloria a Dios. Si tú tienes una iglesia, dale gloria a Dios. Si tú tienes unos pastores que se matan, digo que se matan por usted, dele gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por los pastores que tenemos, porque no alcahuetean el pecado. Si estamos cometiendo algún error, alguna falta, nos llaman la atención. De nosotros depende si nos gusta o no nos gusta, pero es para que nosotros podamos mirar, para llegar a la presencia del Señor, quitar todos esos obstáculos en nuestra vida. Te toca darle gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios por los pastores que el Señor puso en mi camino. Si no fuera por eso, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi familia? Estoy agradecido. Usted también debe estar agradecido. Si usted está agradecido, denme un amén. Entonces, el Señor en su misericordia le permite a Moisés
que vea, que se deleite con la tierra prometida, con aquella tierra que fluye leche y miel. Y dice el 50, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Ahí el Señor le estaba dando que la despedida a Moisés. Pero Moisés se fue gozoso, digo yo, porque uno en Cristo se muere gozoso, porque uno sabe para dónde va. Usted me está viendo, si usted no ha entregado su vida, dele gracias a Dios que está viendo este video para que la entregue, porque si se muere sin Cristo, usted no sabe para dónde va. Usted cree que aquí se acaba todo, que la tierra es el mismo infierno. Déjeme decirle que no. Si no estamos con Dios, le pertenecemos a Satanás. Y en este tiempo es para que nosotros recapacitemos, en este tiempo de cuarentena, meditemos la palabra del Señor, escudriñemos la Biblia, porque el Señor está a las puertas. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Entonces el Señor le permitió a Moisés que la viera ya en su último día, y le permitió que se deleitara, y allá en esa montaña le permitió que durmiera, o sea, que muriera, que se reuniera con su pueblo, con sus antepasados, pero alegre, porque él había visto lo que el Señor le había prometido, a pesar de que no entró. Esa es la misericordia de Dios. De pronto le estamos pidiendo cosas al Señor, de pronto no la vamos a palpar, pero sí la vamos a ver, porque Dios es misericordioso, pero tenemos que someternos a la palabra del Señor, tenemos que hacer lo que el Señor manda, tenemos que dejar todo aquello que nos desvía del propósito del Señor. Y dice el 51, póngale cuidado, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Ojo, no lo santificaste en medio del pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando él sacó el agua, él no dijo, el Señor les da el agua, sino que dijo, nosotros. Dijo que por su fuerza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Todo lo que tenemos es gracias a Dios, porque Él todo lo creó. Si no fuera así, yo digo, no, yo voy a ser más alto y crezco. Pero no es así, es si Dios quiere. No es el día que Dios es el que permite que nosotros tengamos alimento en nuestra mesa, el que permite que tengamos una familia, el que permite que tengamos un empleo, el que permite que tengamos salud, el que nos guarda, el que nos libra de todo mal y de todo peligro. Entonces vemos las consecuencias que el Señor le está haciendo recapacitar, le está haciendo entender a Moisés por qué es que le está permitiendo que vea el pueblo, la tierra prometida, pero no que ingrese, porque no lo santificó en el día que debía santificarlo. Ojo con esto, a veces nosotros lo vemos insignificante y decimos que todo lo que tenemos es gracias a nosotros. No se olvide eso, no es gracias a ti ni a mí, es gracias a Dios. Y dice el 52, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Ya Moisés podía dormir, podía morir tranquilo. ¿Por qué? Porque él ya sabía que ya estaban ahí a entrar a la tierra prometida. Y sabía que lo había dejado con un buen hombre, Josué, que es el que se iba a encargar de ingresarlos a la tierra prometida. Entonces vemos que el Señor es bueno y misericordioso, que aún viendo que nosotros lo desobedecemos, Él permite que veamos las cosas que nos ha prometido. Pero nosotros debemos de despojar. No sé si este mensaje te ha hablado. No sé si te has puesto a pensar qué es lo que tú tengas que dejar, qué zapatos te tengas que quitar. Esa es tu decisión, si tú quieres permanecer en la presencia del Señor. Pero si tú dices, no, yo quiero seguir en la presencia del Señor con estos zapatos sucios,
créame que el Señor no puede responderte, no puede llenarte, no puede hacer lo que el Señor quiere. Por eso vemos muchas personas que llevan 5, 6, 7, X años en la iglesia y siguen siendo los mismos. No avanzan, no sirven en el Señor. Es por esto mismo, porque han llegado pero no han sido transformados, no han renovado su mente, no han llenado su corazón de la palabra y siguen siendo iguales. No se olvide, querido hermano, usted que me escucha, somos carta leída, somos carta abierta. Entonces todo el mundo nos mira, todo el mundo espera un cambio. Si usted quiere ganar alma, es primero que se gane usted mismo, es que se quite los zapatos de inmundicia y siga al Señor como el Señor se lo manda. Ya para terminar, debemos de seguir al Señor como Él manda, no como a nosotros nos parezca o lo que otras personas digan. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. Satanás te va a mandar familiares, amigos, vecinos que te digan que se la pasa metido en la iglesia haciendo qué, no pierda su tiempo. Usted le lleva la plata a los pastores para que se lo coman allá, no diezme. ¿Usted para qué se va a echar la soga del cuello si piensa casarse? Ojo lo que está escuchando, todo eso va a ensuciar tus zapatos y todo eso no te permite que entre a la presencia del Señor, que lo use. Entonces, querido hermano, querida iglesia, usted que me está escuchando, que me ha escuchado en este día de ayuno, es para que recapacite, no sea solamente un oidor, sino hacedor de la palabra. Si el Señor te está diciendo, nos está diciendo en esta mañana, que no importa el tiempo que nosotros llevemos en la iglesia, que tenemos que despojarnos de todo aquello que no nos deja ver la presencia del Señor, es hora. El Señor está a las puertas, el Señor está avisando. Todo lo que está sucediendo es por misericordia del Señor, que está diciendo que la palabra se cumple. Él está diciendo, nos está advirtiendo que nos preparemos para que no nos coja desprevenidos. Entonces, yo antes de despedirme, quisiera que oráramos. Si usted de pronto, primera vez que ve este mensaje, pronto usted no le ha entregado su vida al Señor, es tiempo que lo haga. Entonces lo invito de corazón. No vaya a entregar su vida creyendo que el Señor va a darle, sino que usted va a entregar su vida por amor a Dios, por amor porque envió a su Hijo Jesucristo a que muriera por ti y por mí. Por eso debemos de recibirlo en nuestro corazón y seguirlo, hacer lo que Él manda. Lo demás es añadidura. Te invito para que cierres tus ojos en esta mañana y ores conmigo. Amado Dios, Padre de la gloria, Cordero Santo, Divino Rey, estamos, Señor, delante de tu presencia para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, mi amor, porque nos diste vida eterna y estamos agradecidos. Por eso, mi amado Rey, ponemos nuestras vidas en tus manos. Entonces, ustedes, si van a entregar su vida al Señor, le pido que repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti a pedirte perdón para que me limpies, me purifiques, me transforme, me hagas nueva criatura. Entrego mi vida a ti, borra todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te acepto como mi único Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, si entregó su vida al Señor, lo invitamos para que se acerque a una iglesia cristiana, acerque a los pastores y le diga que usted hizo la oración de fe para que ellos lo instruyan. Si usted es de Zarzal, lo invitamos. Nuestra iglesia Cruzada Cristiana Fuente de Vida está en el barrio Mercedes. Allá lo esperamos para que usted pueda continuar en su proceso de avanzar, de conocer al Señor. Si usted no nos está siguiendo, le pedimos que active la campanita, se suscriba, dele like, comente y comparta. Dios me lo bendiga. Gracias por conectarse. Si le ha servido de bendición, no se olvide guardarse para el Señor. No se olvide que no es como nosotros queremos, sino como el Señor manda. Dios me los bendiga y lo esperamos pronto. Bendiciones.